Bienvenidos, los saluda la doctora Leslie Estrada. El tema que hoy vamos a desarrollar es teoría celular. Empezaremos mencionando algunos hechos históricos. En 1665 Robert Hood realizó un hallazgo al observar un trozo de corcho por medio de la utilización de un microscopio. Ahí identificó que estaba constituido por una masa de cámaras diminutas a las que denominó celdas. De ahí se deriva el nombre de células. En la imagen podemos ver un microscopio como el que utilizó y la imagen que él observó, donde observaba las cámaras diminutas. Posteriormente, en 1838, Schleiden y en 1839, Schwamm documentaron resultados de una investigación en tejidos de plantas y animales también utilizando microscopía de luz. De estos descubrimientos fue que surgieron los primeros dos postulados de la teoría celular. Posteriormente, con estudios que realizó Rudolf Virchow, complementa el tercer postulado. Ahora vamos a enumerar los tres postulados de la teoría celular. 1. Todo organismo está constituido por una o más células. La célula es la unidad estructural y funcional de la vida. Y 3. Toda célula se origina por división de una célula preexistente. Todas las células tienen que tener ciertas propiedades básicas, como lo son vida propia y autónoma, son complejas y organizadas, poseen un programa genético y los medios para usarlo, tienen un mecanismo de multiplicación o reproducción, pueden adquirir y utilizar la energía, efectúan reacciones químicas, a lo que denominamos metabolismo, y pueden participar en actividades mecánicas internas. Podrían ser el tránsito de vesículas y externas como la locomoción. Tienen también la capacidad de responder a estímulos internos como señales hormonales y externos comunicándose con células vecinas. Evolucionan, o sea que tienen la capacidad de adaptación al medio. Podemos clasificarlas en dos grandes grupos, procariotas y eucariotas. En esta imagen podemos ver células procariotas, comúnmente son más complejas, son más simples, son muy pequeñas. La principal característica es que no tienen un núcleo donde se guardaría el material genético, que es la principal característica de una célula eucariota, que tienen un núcleo verdadero que envuelve o guarda el material genético. Asimismo, podemos clasificar las células procariotas en dos grupos, arquea y bacterias, y las células eucariotas en célula animal, vegetal, fungi y protistas. Empezaremos mencionando las características de las células procariotas. Son las células que carecen de envoltura nuclear rodeando su material genético. Como dijimos, son muy pequeñas, 0.2 a 10 micrómetros. Vamos a empezar hablando del primer grupo de procariotas, que son las arqueas, que son organismos que se adaptan a condiciones extremas en el planeta. Los mejores ejemplos son las metanógenas, que son las que pueden metabolizar el gas metano, las halófilas, que son las que viven en condiciones salinas extremas, termoacidófilos, que pueden vivir en ambientes con temperaturas muy elevadas o pHs muy ácidos. En esta imagen observamos una arquea. El segundo grupo son las bacterias. Aquí es donde se encuentra la mayoría de bacterias. Por ejemplo, los micoplasmas, que son las bacterias más pequeñas, pueden medir 0.2 micrómetros. Las cianobacterias, aquí tenemos una imagen de una micrografía electrónica, que son capaces de efectuar fotosíntesis y también de fijar el nitrógeno. Y también podemos mencionar en este grupo una variedad de cocos, bacilos y espirilos. En estas imágenes podemos ver esta variedad de bacterias. Los cocos son micrografías electrónicas, son redondos, esta es la característica. Los bacilos, que son en forma de bastones, y las espirilas, que son
con estas características espirales o espiroquetas. ¿Qué podemos mencionar importante que estructura una bacteria? En este esquema podemos ver que primariamente pueden tener una cápsula. No todas las bacterias tienen cápsula, les da una característica que sean patógenas, o sea, que puedan producir enfermedad. Posteriormente una pared bacteriana, pared celular, esto es importante. Una membrana, la membrana puede tener invaginaciones que denominamos mesosomas. Internamente tenemos el citoplasma, pueden tener una región que se llama nucleoide, que es donde se almacena el material genético, el ADN. Pueden tener algunos ribosomas que son pequeños y que siempre se utilizan para la síntesis de proteínas. Pueden tener plásmidos, que también es ADN extracromosómico circular. Pueden tener pilis o fibrillas que utilizan para intercambiar información genética, lo que denominamos conjunción. Y pueden tener un sistema de locomoción, en este caso un flagelo. Vamos a describir las partes que identificamos en la imagen. Como mencionamos, la cápsula está presente en muchas bacterias, no todas la tienen, pero principalmente las que son patógenas, o sea, las que pueden producir enfermedad. Puede estar compuesta por carbohidratos y tiene función protectora, como dijimos, contra pérdida de líquidos, contra fagocitosis y ataque de linfocitos, que serían los mecanismos de defensa de nuestro sistema inmunológico. También entonces mencionamos la pared bacteriana, que es una estructura bastante rígida, que da soporte de presiones osmóticas, también de pérdida de líquidos minerales a la bacteria. Está compuesta por peptidoglucanos y otras sustancias, y lo importante de ellas es que nos permite diferenciarlas o clasificarlas en gram positivo y gram negativo, que es un tipo de tinción. La membrana plasmática tiene similar composición y estructura a de las células eucariotas. Como mencionamos, presenta unos repliegues internos llamados mesosomas. ¿Qué son los mesosomas? Son repliegues de la membrana con sustancias importantes que participan en procesos metabólicos, como lo son transporte de electrones, la fotosíntesis, replicación de ADN. Mencionamos también que pueden tener ribosomas. Son similares a las células eucariotas, pero muy pequeños y que participan en la síntesis de proteínas. También que tiene una región que denominamos nucleoide. Ahí es donde está guardada la molécula de ADN, que es bicatenaria, o sea, y también es de doble hélice, es circular, esto es importante, y está asociado a proteínas que no son histonas. Los plásmidos, como dijimos, son ADN circulares también, pero son extracromosómicos. Las inclusiones pueden ser depósitos de sustancias de reserva como carbohidratos o lípidos. Los flagelos pueden ser estructuras filamentosas que tienen una función motriz y están formados por fibras de proteínas. El pili o fibrila que mencionamos son filamentos largos y huecos que tienen funciones relacionadas a intercambio de material genético o adherencia de sustratos, que es el proceso que nosotros mencionamos como conjunción. Entonces mencionamos que podemos utilizar una tinción especial que la denominamos tinción de Gram. Esta nos permite identificar y clasificar las bacterias. Como mencionamos, dependiendo de características de su pared celular, las podemos clasificar en gram positivo y gram negativo. Aquí podemos observar en estas imágenes, del lado izquierdo, las que se tiñen de color rojo o rosado, son las bacterias gram negativo. Esta es una fotografía de lo que se puede observar en un microscopio de luz o microscopio óptico, y las bacterias también que se tiñen de color morado o violeta, que son las gram positivas, y las características de la membrana, de la pared celular de la bacteria, que según absorba los distintos colorantes que componen la tinción, es la coloración que toman. La característica de una gram negativa es que tienen doble membrana, una membrana superficial, una membrana interna, y entre estas una capa de peptidoglucanos.
mientras que las bacterias que se clasifican como gram positivas solo tienen una única membrana y los peptidoglucanos y no tienen otra membrana superficial. Esto nos permite, si un paciente tiene una infección bacteriana, las podemos identificar como gram positiva o gram negativa, podemos orientarnos hacia un tratamiento antibiótico específico. Ahora vamos a pasar al siguiente grupo, que son las células eucariotas. Recuérdense que dijimos que la principal característica es que ellos tienen una membrana, o sea, tienen un núcleo verdadero, y ahí es donde se almacena su material genético. Miden más o menos 5 hasta 200 micrómetros, son más grandes que las procariotas, y podemos clasificarlas como protistas, que comúnmente son elementos unicelulares, o sea, formados de una única célula, hongos o reino fungi, que pueden ser unicelulares o pluricelulares, las plantas y los animales. Aquí tenemos fotografías electrónicas, entonces podemos ver protistas, dijimos estos son más simples, comúnmente son unicelulares. Aquí tenemos una fotografía electrónica, estas son micelas de una célula fungi, del reino fungi hongo, que es Candida albicans. Podemos ver las cabecitas de aquí y las hifas. Comúnmente ellas sí tienen pared bacteriana, son un poco más complejas que los protistas. Podemos ver una fotografía electrónica de una célula vegetal, que es un corte de cebolla. Podemos observar muy bien que tienen una membrana y ellas también recordemos que tienen la característica que tienen pared celular. Y acá podemos identificar los núcleos. Y no, como esta es una fotografía de una imagen de microscopio óptico, solo se pueden definir algunas inclusiones, pero que podrían ser algunos organelos que no se pueden identificar como tales porque son muy pequeños, pero sí muy bien el núcleo, la membrana y la pared celular. Por eso están definida la forma y el contorno. De ahí tenemos una célula animal. Estas tienen membrana, pero no tienen pared celular, ¿verdad? Por eso el contorno no es tan definido, pero sí podemos observar muy bien la membrana del núcleo y por eso tenemos un núcleo verdadero también, donde está contenido su genoma y también distintas inclusiones acá que podríamos definir algunos como organelos, pero que no podemos identificar los mismos, pero sí sabemos que dentro del citoplasma hay varios organelos que incluso tienen su propia membrana. Entonces, primero vamos a hacer una comparación entre una célula procariota y eucariota. Vamos a empezar con la pared celular. Sabemos que las procariotas todas tienen pared celular. Eucariotas, solamente la célula vegetal, algunas algas y fungis, que son de las células de los hongos, pueden tener pared celular. La membrana celular, dijimos, ambas tienen, tanto la procariota como la eucariota. El material genético, el de las células procariotas, está en una región nucleoide, ahí está guardadito el ADN, y también puede haber ADN extracromosómico circular, que son los plásmidos. En las eucariotas hay un núcleo verdadero, hay una membrana nuclear que forma un núcleo verdadero y ahí está almacenado el ADN cromosómico. También hay ADN extracromosómico en algunos organelos, como lo son la mitocondria y los cloroplastos, que los cloroplastos específicamente serían de las células vegetales. También, entonces, mencionamos características del material genético, o sea, del ADN de las células procariotas, que es bicatenario y es circular, mientras que en la célula eucariota es bicatenario, pero es lineal. Y, como sabemos, está guardadito o almacenado dentro de un núcleo verdadero. En el citoplasma, las células procariotas no tienen organelos membranosos, mientras que las células eucariotas tienen muchos organelos y los cuales tienen su propia membrana. Las células procariotas poseen ribosomas y son pequeños y
Las eucariotas pues tienen muchos ribosomas. En las dos la función del ribosoma es la síntesis de proteínas. Ahora acá continuamos con el cuadro comparativo de célula procariota y eucariota. Mencionamos que los procariotas tienen invaginaciones de su membrana que denominamos mesosomas. Ahí ocurren todas las funciones importantes como el transporte de electrones, la fotosíntesis, pero en las células eucariotas no existen los mesosomas. Posteriormente podemos mencionar que las procariotas pueden utilizar flagelos para el movimiento celular, mientras que las células eucariotas tienen un sistema muy especializado de fibras proteicas que denominamos citoesqueleto. Entonces el movimiento celular es mucho más complejo. Puede incluir la utilización de filamentos intermedios, microfilamentos, microtúbulos, es mucho más especializado. La nutrición es muy simple, tiene menos requerimientos las células procariotas y es un proceso mucho más complejo que puede involucrar la respiración celular para obtener energía en las células eucariotas. El proceso de reproducción en las células procariotas puede ser un proceso de multiplicación asexual, lo que conocemos como fisión binaria, que simplemente es la división de la membrana y el ADN en dos, la partición de la célula procariota en dos. Mientras que en las células eucariotas pueden existir algunas que sean asexuales y también está el sistema sexual, que puede conllevar incluso la meiosis, el proceso de la meiosis e incluso de la fecundación, ¿verdad? Cuando hablamos de mitosis es la división celular, un proceso más complejo para que se produzcan más células. La división celular, entonces dijimos en las procariotas, simplemente partición del ADN y de la membrana. En las eucariotas, las células se pueden dividir por medio de mitosis, también puede involucrar el citoesqueleto y podemos mencionar ahí como ejemplo de una fibra proteica del citoesqueleto los microtúbulos. La conjugación, habíamos mencionado que las procariotas la pueden utilizar o la pueden realizar. Recordemos, utilizan los pilis o fibrillas para intercambiar material genético con otra bacteria, con otra que es una célula procariota, mientras que las células eucariotas no pueden realizar este proceso de conjunción. Acá rápidamente en esta imagen podemos observar características que nos permiten diferenciar una célula procariota de una eucariota. Como primariamente dijimos, bueno, acá no se mira, pero pueden algunas tener cápsula, no todas, pero podría ser la cápsula una distinción porque ninguna célula eucariota va a tener cápsula. Pared celular la tienen todas las bacterias y recordemos que nos permite clasificarlas en gran positivo y gran negativo. En las células eucariotas no hay pared, simplemente pueden tener pared como mencionamos la célula vegetal y algunas fungi. Membrana, sí, ambas tienen membrana, tanto la eucariota como la procariota. La diferencia es que las membranas de las procariotas tienen estas invaginaciones que denominamos mesosomas, que recordemos que aquí suceden todas las funciones importantes, como fotosíntesis o transporte de electrones. No existen los mesosomas en la célula eucariota. Mencionamos como una característica importante que las diferencia que la célula eucariota tiene una membrana nuclear, o sea, hay un núcleo verdadero donde se guarda o se almacena el material genético, o sea, el ADN, mientras que esta área no existe, se conoce como región nucleoide, no hay una membrana nuclear, pero esta área se conoce como región nucleoide y aquí está el material genético, o sea, el ADN de la bacteria. En el citoplasma no hay organelos membranosos en las células procariotas. Simplemente podríamos encontrar ribosomas pequeños, pero que tienen función de síntesis de proteína, al igual que en el citoplasma de la célula eucariota. Podemos encontrar ADN extracromosómico en la célula procariota que se denomina plásmido. El ADN extracromosómico en una célula eucariota, recordemos que puede estar, por ejemplo, en la mitocondria. Y si fuera una célula vegetal, también en los cloroplastos. Puede tener, esta es una característica importante, en el citoplasma de una célula eucariota hay diversos organelos y la principal característica de todos estos organelos es
que tienen membrana. Ahora vamos a comparar una célula vegetal y una célula animal. Como mencionamos, la pared celular solo está presente en la célula vegetal. Los cloroplastos y plastidios también solo está presente en la célula vegetal. Las vacuolas pueden estar presentes y de gran tamaño en las células vegetales, mientras que en la célula animal son muy pequeñas o puede que no estén presentes. La nutrición, entonces, en la célula vegetal es autótrofa por medio del proceso de fotosíntesis, mientras que la célula animal son heterótrofas, o sea, necesitan consumir otro tipo de células o materia viva para poder nutrirse, ¿no? Entonces las células animales muchas veces pueden utilizar o consumir una célula vegetal, ¿verdad? O un hongo para poder obtener su nutrición. En el tamaño, la célula vegetal es de mayor tamaño, 100 micrómetros, mucho más pequeña la célula animal, que puede medir 10 micrómetros. Aquí es importante una célula vegetal, en esta podemos ver la estructura. Dijimos que ellas tienen una pared celular y tienen una membrana celular. Esto las identifica. Como es eucariota, tiene su propio núcleo, ¿verdad? Su núcleo verdadero, que está rodeado el núcleo por una membrana nuclear, donde adentro, sería aquí, adentro, este sería el núcleo, y adentro está guardado el ADN. Tiene organelos importantes que son distintivos de ella, como serían los cloroplastos y los plastidios. Y también podemos identificar otros organelos, la vacuola, que habíamos mencionado, también los mitocondrias, que tienen función importante en la producción de energía. Tienen también un retículo endoplásmico rugoso, un retículo endoplásmico liso y tienen un aparato de Golgi. Y todos tienen su propia membrana. Esto es importante, ellas también pueden tener sus ribosomas para sintetizar las proteínas. La célula animal también es bastante compleja, ¿verdad? Como mencionamos, tiene su membrana. No tiene pared celular. Solo tiene una membrana que rodea todo el citoplasma. Importante, tienen su núcleo, que tiene su propia membrana nuclear y internamente está almacenado el genoma. Pueden tener una región interna que se llama nucleolo, dentro del núcleo donde se sintetiza el ARN ribosomal. Puede invaginarse o ser una prolongación de la membrana del núcleo el siguiente organelo, que es el retículo endoplásmico rugoso, que tiene adheridos los ribosomas en su membrana y por eso están asociados a la función de síntesis de proteínas, síntesis y procesamiento de proteínas o glucosilación de proteínas. También podemos mencionar el retículo endoplásmico liso. Acá lo vemos, los saquitos. Este tiene importante relación en la función de síntesis de lípidos, también en la detoxificación, en la liberación de glucosa libre para obtener energía en la sangre. El aparato de Golgi también es otro organelo importante que tiene su propia membrana y que su función es no solo glucosilar, o sea, procesar las proteínas, también empaquetarlas y ya empaquetadas en vesículas, secretarlas a sus distintos destinos. También podemos mencionar las mitocondrias. Recordemos, su función es en la respiración celular para la producción de energía. Los lisosomas para la digestión celular, peroxisomas, importantes detoxificadores, ¿sí? Los microtúbulos son filamentos proteicos que son parte del citoesqueleto de la célula. Aquí podemos ver, bueno, en este caso son cilios, que pueden ser importantes para el movimiento de la célula. Los centriolos participan como centros organizadores de los microtúbulos, donde nacen cuando hay funciones de transporte o movilización de la célula.
Otro concepto que tenemos son los organismos unicelulares y pluricelulares. Unicelular es el organismo formado por una única célula. Ejemplo podemos mencionar las bacterias, las algas verdes, algunas levaduras y los protistas. Ahora, los pluricelulares son organismos formados por muchas células y el conjunto de células al unirse puede conformar lo que son los tejidos y los tejidos unidos pueden formar órganos y varios órganos pueden formar sistemas. Cuando hablamos de organismos pluricelulares, podemos mencionar células especializadas. Las células especializadas forman parte de un tejido definido. Quiere decir que tienen una función específica y también esto limita su poder de división celular o regeneración celular. Aquí podemos mencionar ejemplo de célula especializada, las células del tejido nervioso. Su función específica y definida es en la conducción nerviosa. Las células musculares, específicamente en función motriz. Las células digestivas en sistemas de digestión, o sea, tienen funciones específicas y definidas. Otro concepto sería la célula somática. Cualquier célula del cuerpo, excepto la germinal. Y las células germinales, que serían las que específicamente sufren meiosis y da lugar a la formación de los gametos. Eso es el óvulo y el espermatozoide. Ahora tenemos otros conceptos importantes, lo que es una célula totipotencial. Bueno, aquí en la imagen tenemos, esta sería una micrografía electrónica donde se observa el óvulo, la superficie del óvulo y este es un espermatozoide, la cabeza, su colita y lo va a fecundar. Entonces, aquí comienza este proceso en la fecundación. El óvulo es fecundado por el espermatozoide. Cuando es fecundado se va a formar la primera célula que denominamos cigoto. Esta célula es una célula totipotencial. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de formar un organismo entero como tal. ¿Sí? Aquí tenemos otras fotografías electrónicas del óvulo. Miren, microscopía de barrido. Aquí tenemos otra fotografía electrónica. Este también es el óvulo y los espermatozoides fecundando el óvulo. Y aquí ya tenemos un embrión de 6 días. Miren, este es un embrión de 6 días. Primariamente, el primer día se denomina cigoto, se recuerdan, es totipotencial. Ya a los 6 días ya es un embrión como tal que está implantado en las células del endometrio, que es donde es la matriz. ¿No? Entonces, aquí ya que empieza a dividirse, va a ir variando el término. Ya no lo vamos a definir como totipotencial. Vamos a avanzar y vamos a conocer estos términos. Entonces, haciendo un repaso de la especialización celular, cuando un ovocito o óvulo se fecunda por el espermatozoide, forma el cigoto, tiene la capacidad de formar un organismo entero. Todavía tiene unas primeras divisiones, todavía podría tener la capacidad de producir un organismo entero si hay herencia genética, incluso puede generar los gemelos o los trillizos. Cada una todavía es totipotencial y genera un organismo entero como tal. Posteriormente se empieza a especializar, ya implantado en el útero, en el endometrio, va a formar lo que se denomina blastocisto. Aquí ya se empieza a especializar y la denominamos célula pluripotencial. Ella tiene la capacidad de formar, en este caso, lo dividimos el blastocisto en la parte interna, que es el embrioblasto, y la parte externa es el trofoblasto. El embrioblasto forma el embrión. El trofoblasto solo forma la placenta y el contenido amniótico. Cada una ya es pluripotencial, es un poco especializada, porque cada una depende de la otra, pero no pueden formar un organismo entero, porque el embrioblasto solo forma el embrión
y el trofoblast, que es la parte externa, solo forma la placenta y el líquido amniótico. Una depende de la otra, pero cada una no puede formar un organismo entero como tal. Entonces las denominamos células pluripotenciales, ya se están especializando. Estas las encontramos siempre en todos los embriones, en todo el desarrollo del feto. Por eso cuando nace un feto, o cuando ya nace un bebé, perdón, podemos obtener células pluripotenciales, que son las que conocemos como células madre, y las podemos obtener del cordón umbilical, porque en todo este proceso son células que ya se están especializando y que van formando tejidos específicos. Las obtenemos en los embriones y en el cordón umbilical. Posteriormente se siguen especializando y se van a especializar y convertir en células multipotenciales. ¿Qué sucede aquí? Que ya solo van a producir o solo tienen la capacidad de formar un tejido específico. Digamos, las células de la línea sanguínea solo van a producir las células que están presentes en el plasma sanguíneo. Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿verdad? Las células del tejido muscular, solo tejido muscular. Las del cardíaco, solo las células del corazón. Las nerviosas, solo las del sistema nervioso. Las de la piel, ¿verdad? Solo las células de la piel. Entonces, estas se denominan células multipotenciales. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de célula multipotencial? Están en la médula ósea. ¿Dónde está ubicada la célula madre multipotencial? En los huesos, comúnmente son los huesos largos, puede ser la cresta ilíaca, el fémur, es donde internamente del hueso es donde hay más célula madre, que contiene células especializadas multipotenciales. Entonces, esta sí la podemos obtener en adultos y en niños, ¿verdad? Mientras que las pluripotenciales solamente en embriones o específicamente cuando nace el bebé del cordón umbilical. Aquí tenemos una imagen de una micrografía electrónica de un microscopio electrónico de barrido de una célula madre que está contenida en el interior de la médula ósea humana. Bueno, terminamos con las células. Dijimos que las células tienen que tener ciertas características propias básicas para clasificarse como células. Existen entes que mencionamos, pues no son seres vivos, no están dentro de los grupos de las células, no se integran porque no tienen todas estas características importantes. Entonces, las clasificamos como otros, ¿verdad? Aquí están los virus. Los virus son parásitos intracelulares obligatorios. O sea, ellos tienen que infectar o parasitar una célula animal, una célula vegetal, ¿verdad? E incluso pueden parasitar o infectar bacterias, porque ellos no tienen la capacidad de sobrevivir si no parasitan, si no infectan una célula. Ellos no tienen capacidad de nutrirse, sino que utilizan el mecanismo de la célula que parasitan o infectan para poder nutrirse. No tienen un metabolismo propio, utilizan todo el metabolismo de las células que infectan para poder sobrevivir o adaptarse. Y como tampoco tienen un mecanismo de replicación, ellas utilizan la célula que infectan o parasitan y utilizan el mecanismo de replicación de la célula que infecte. De esa manera ellas se replican. ¿Qué características podemos ver en esta imagen? Puede que tengan acá es una membrana. La membrana muchas veces no es propia, puede ser de la célula que infectaron. Pueden tener glucoproteínas de membrana. Pueden tener una cápsida donde está almacenado su genoma. Importante, pueden ser o ARN o ADN, no ambas, una de dos, o ADN o ARN. Estas características numeradas acá fueron las que mencionamos anteriormente. Como dijimos, están constituidas por una molécula de ADN o ARN, no ambas. Poseen una cubierta proteica o cápsida que protege su material genético y en ocasiones presentan la envoltura membranosa que obtienen de su célula huésped.
Aquí hay ejemplos de micrografías electrónicas de ciertos virus importantes. Está el virus del ébola, el virus del mosaico del tabaco y el virus de la influenza, bastante más conocido. Ahora vamos a hacer énfasis a un virus que ahorita está presente en todo el mundo, ¿verdad? Ampliamente conocido es el SARS-CoV-2. Lo denominamos así porque es un coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio grave. Es causante de la enfermedad que conocemos como COVID-19 y que está provocando ahora la pandemia, ¿verdad? Esta pandemia inició en China en 2019. Tiene origen zoonótico, o sea, se transmite de un huésped animal al humano. ¿Qué características tiene esto? Lo podemos observar en esta imagen. Tiene un genoma importante. El genoma del coronavirus es ARN. Puede tener una envoltura lipídica, aquí la observamos en la imagen en gris. Puede tener proteínas de la envoltura, las identificamos con la letra E, aquí están en amarillo. ¿Miren? Puede tener proteínas de membrana, aquí están identificadas con el color naranja, que están denominadas como M o identificadas con la letra M, y las espículas virales, que son las que identificamos como rojo. Acá, que son las que se adhieren a la célula huésped o la célula que infectan y van a permitir que ella pueda infectar o parasitar la célula. En el siguiente video vamos a observar ciertas características importantes del COVID-19. Este es el SARS-CoV-2. Pertenece a la familia de los coronavirus y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. El SARS-CoV-2 puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca principalmente tu garganta y tus pulmones. ¿Qué ocurre con tu cuerpo cuando contraes el coronavirus? Exactamente, ¿qué hace que desarrolles neumonía? ¿Cómo funcionaría una eventual vacuna? El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Veamos un poco más de cerca. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético, a medida que el virus viaja entre las personas que infecta. Una envoltura exterior le permite al virus infectar las células, al unirse con la membrana externa de las mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe común como el nuevo coronavirus usan estas espinas como una llave para entrar dentro de las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que creen los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez está dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula. Un virus de gripe común, contenido en una envoltura hecha de tu membrana celular, viajaría hasta el núcleo de la célula que alberga todo el material genético. El coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo de la célula huésped. Puede acceder a partes de la célula huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas utilizan la información genética del virus para generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Una estructura de empaque lleva las espinas en vesículas, que se unen con la capa exterior de la célula, es decir, la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus están reunidas justo debajo de la membrana celular. Luego, el nuevo virus comienza a emerger desde la membrana celular. Ya con el virus que se esparce en tu cuerpo, ¿cómo desarrollas síntomas de neumonía?
Para explicarlo, debemos dar un vistazo a tus pulmones. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, cuando respiras, el aire se mueve libremente a través de la tráquea. Luego, lo hace a través de grandes tubos llamados bronquios, a través de tubos más pequeños llamados bronquiolos y finalmente a través de pequeñas bolsas llamadas alveolos. Tus vías respiratorias, así como los alveolos, son flexibles y elásticas. Cuando inhalas, cada bolsa de aire se infla como un pequeño globo y cuando exhalas, se desinfla. Pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, rodean el alveolo. El oxígeno del aire que respiras pasa a los capilares. Luego, el dióxido de carbono de tu cuerpo pasa de tus capilares a los alveolos, para que tus pulmones puedan liberarse de él cuando exhalas. Tus vías respiratorias capturan la mayor parte de los gérmenes en el moco que está en tu tráquea, bronquios y bronquiolos. En un cuerpo sano, cilios similares a cabellos presentes en los tubos empujan constantemente el moco y los gérmenes afuera de tus vías respiratorias, donde los puedes expulsar al toser. Normalmente, las células de tu sistema inmune atacan los virus y gérmenes que logran atravesar el moco y los cilios, y que logran entrar a los alveolos. Sin embargo, si tu sistema inmune se debilita, como ocurre con el contagio del coronavirus, el virus puede superar la capacidad de las células de tu sistema inmune. Es entonces cuando tus bronquiolos y alveolos se inflaman, mientras tu sistema inmune ataca el virus que se prolifera. La inflamación puede hacer que tus alveolos se llenen de fluido, lo que le dificulta a tu cuerpo obtener el oxígeno que necesita. Podrías desarrollar neumonía lobar, que ocurre cuando un lóbulo de tus pulmones resulta afectado. También se podría generar una bronconeumonía, que afecta varias zonas de ambos pulmones. La neumonía puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos, fiebre, escalofríos, confusión, dolor de cabeza o muscular y fatiga. También puede llevar a complicaciones más graves como falla respiratoria. Esta ocurre cuando respirar se vuelve tan difícil que necesitas una máquina llamada respirador para ayudarte a lograrlo. Estos son los dispositivos que salvan vidas y cuya producción están aumentando las compañías. Que desarrolles o no los síntomas depende de muchos factores, tu edad o una condición existente. Aunque todo esto suena aterrador, los esfuerzos para que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus aumentan. Los estudios de otros tipos de coronavirus han llevado a los investigadores a asumir que las personas que se han recuperado de una infección con SARS-CoV-2 podrían estar protegidas de un nuevo contagio por un periodo de tiempo. Pero esa teoría tendría que ser respaldada por evidencia empírica y otros estudios sugieren lo contrario. Hay enfoques diferentes sobre una vacuna potencial contra el coronavirus. La idea básica es que recibas una versión leve del virus. La vacuna expondría tu cuerpo a una versión que es muy débil para generar una infección, pero lo suficientemente fuerte para estimular una respuesta del sistema inmune. En cuestión de semanas, las células de tu sistema inmune generarán anticuerpos específicos para este coronavirus o para sus espinas proteicas. Tus anticuerpos se sujetan al virus para así prevenir que se inserte en tus células. Luego, tu sistema inmune responde a las señales de los anticuerpos, consumiendo y destruyendo así los puñados de virus. Si más adelante te contagias del virus real, tu cuerpo lo reconocerá y destruirá. En otras palabras, tu sistema inmune ahora está preparado. Recolectar la evidencia sobre la posibilidad, seguridad y efectividad de una vacuna es una de las razones que ha demorado el desarrollo de la misma. Es una carrera contra el tiempo para desarrollar una vacuna en medio de la pandemia. Cada paso en este proceso toma meses o incluso años. Una vacuna contra el ébola rompió récords al estar lista en 5 años. La esperanza es que se pueda desarrollar una en un tiempo récord de 12 a 18 meses. Aunque esto tomará tiempo, quédate en casa si puedes, para así proteger a los más vulnerables. No olvides lavar tus manos durante al menos 20 segundos y tantas veces como sea posible. ¿Qué crees que pasaría si no lo haces durante todo un año? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si?
Muy bien, continuamos. Ahora vamos a definir lo que es un viroide. Es otro componente, también es un parásito intracelular infeccioso, o sea, es patógeno. ¿Qué características tiene? Es un ARN, es simplemente un ARN desnudo. No tiene envoltura que pueda estar formada por lípidos, no posee proteínas tampoco de envoltura y utiliza todo el mecanismo de replicación de la célula huésped, al igual que el virus. Se ha identificado específicamente en infecciones a células vegetales. Aquí podemos ver una imagen también de microscopía electrónica de pequeños ARNs patógenos que no tienen envoltura nuclear. Pequeños ARN patógenos, miren, sin envoltura, pero que generan enfermedad, específicamente en células vegetales. Por último están los priones. ¿Qué es el prión? El prión básicamente es una proteína. Esta es una estructura de una proteína en la imagen, una proteína que puede generar enfermedad. Entonces, es un agente infectivo que carece de genoma. No hay ADN ni ARN. Es una proteína. ¿Qué es una proteína? Entonces dijimos alterada, que logra modificar otras proteínas en células normales. Evaden proteasas. Las proteasas son enzimas que su función es destruir proteínas, más que todo proteínas alteradas. Y como el prión es una proteína alterada, debería de destruirla, pero ellas pueden evadir a las proteasas, entonces es lo que causa la enfermedad. Las enfermedades que mejor describimos generadas por priones son la encefalopatía espongiforme. Se ha identificado en vacas, en ovejas y en humanos. Es la denominada que hemos conocido enfermedad de las vacas locas, que fue en alguna época de bastante auge o se habló bastante de ella. Comúnmente, ¿qué sucede? Al realizar una necropsia, o sea, ya ha fallecido la persona, animal que ha tenido la enfermedad, en el cerebro se pueden ver vacuolas grandes. Recordemos que es una célula animal. Comúnmente o no hay vacuolas o son muy pequeñas, pero aquí se encuentran vacuolas muy grandes. Bueno, con esto damos por terminada la clase. Espero que haya sido de provecho, de mucho aprendizaje y espero verlos pronto. Muchas gracias. Se despide la doctora Leslie Estrada.